les bendiga en esta hora. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de finalizar un día más. Sé que Él nos ha guardado, nos ha protegido de muchas cosas. Y le damos honra y gloria a Él por sus misericordias que son fieles para con nosotros. Dios bendiga a cada una de sus vidas. Sea el Señor hablándonos en esta tarde conforme sea su voluntad, continuando con lo que ya hemos comenzado con la ayuda del Señor. Y formalmente pues sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del libro de Daniel. En esta ocasión vamos a ver lo que es el capítulo 3 de Daniel, pero vamos a recordar también de qué ha tratado el capítulo 1. Y recordemos que trató de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que había dado como ley el rey para que ellos se alimentaran. Pues porque a ellos les tocaba estar en esta situación, porque ellos habían sido sacados de Judá y han sido llevados a Babilonia. Y el Señor hizo algo poderoso con él y sus compañeros. El Señor los llenó de mucha sabiduría y muchas cosas sobrenaturales. En el capítulo 2 vimos lo que fue en esencia el sueño de Nabucodonosor, y que ahí fue usado Daniel para recordarle al rey que había soñado, incluso cómo estaba él su corazón antes de soñar y también la interpretación. Y vimos ahí que Nabucodonosor reconoció que no había Dios como el Dios de Daniel. Pero vemos ahí que ahorita que nos vamos a adentrar ya en lo que es en el capítulo 3 de Daniel, vemos ahí que aquella certeza, aquella proclamación de aquel rey, pues cambió. Y no así para esos varones hebreos que eran los compañeros de Daniel. Ellos no. Igual Daniel, recordemos que significaba Dios es mi juez. Entonces, vamos a ver ahora, ya entrándonos en materia, como decimos, el capítulo 3 de Daniel, que habla rescatados del horno de fuego. Y creo que en muchas ocasiones hemos escuchado o leído sobre esto, sobre ese horno de fuego, sobre estos varones hebreos que fueron adentrados en ese horno. Y aquí hay algo tan importante. Y recordemos una pregunta que dejamos ahí pendiente del capítulo 2 también, que en antesala la pregunta, cuando Daniel propuso en su corazón no comer la comida, pues Dios le permitió encontrar gracia en el que estaba a cargo de que se cumpliera eso en ellos. Y tuvieron la oportunidad de decidir no hacerlo. De igual manera también, cuando había una orden para ejecutar a todos los sabios, Dios nuevamente puso gracia para que el encargado también de ejecutar lo que había ordenado el rey con todos los sabios no se hiciera, sino que se le diera un tiempo a Daniel y a sus compañeros. Y la pregunta iba en ese sentido. Cualquiera puede decir, es que ellos pueden encontrar gracia aparte de Dios y la tuvieron fácil. Tuvieron la oportunidad de hacer lo que querían, pero si no les hubiesen dado la oportunidad, ¿será que ellos hubiesen mantenido la convicción de que ellos no iban a ceder? Y esa pregunta la vamos a responder en este capítulo. Pero adelantándonos, a medida leamos, nos vamos a dar cuenta que sí. Aún así ellos no les hubieran cedido todo lo que ellos pedían, ellos se hubiesen mantenido en esa convicción, en esa firmeza. Que esa misma firmeza y esa misma convicción nos debe embestir a nosotros en nuestro diario vivir. Y
Partamos antes de comenzar a leer la porción. ¿Obedecemos a Dios nosotros? Cada uno de nosotros nos podemos preguntar eso. ¿Obedecemos a Dios? Cuando hablo de obedecer, no hablo parcialmente, a medias, sino totalmente. Y obedecer a Dios abarca tanto que si nos fuésemos tomando las áreas correspondientes que entran sobre obedecer a Dios, nos llevaríamos a otro tema. Pero hay algo que el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos da la certeza de saber en nuestro interior si de verdad estamos obedeciendo a Dios o no lo estamos haciendo. Pero en esta tarde no nos preocupemos, que si algo no está bien, no estamos obedeciendo, pues tenemos vida y tenemos oportunidad para enderezar todo aquello que quizás no estuviésemos haciendo bien delante de Dios. Y si nosotros sentimos la certeza que estamos obedeciendo a Dios, pues esforcémonos día con día porque esta batalla es diaria. Lo de ahora es de ahora y si Dios nos presta vida mañana, lo de mañana es de mañana. Esto es constantemente. Entonces, pero cuando hablamos de obedecer a Dios, es que eso es lo que hace que tengamos esa certeza de lo que vamos a hacer. Y cuando hay forma de hacerlo de una manera fácil, porque esto también debemos adecuarlo a que si obedecer nos es fácil o nos es difícil. Nosotros como hijos de Dios tengamos las situaciones sencillas, básicas o complicadas de gran dimensión, nuestro llamado es obedecer siempre lo de Dios, obedecer a los principios, obedecer a lo que Él nos ha establecido en la palabra para caminar diariamente en los caminos del Señor. Vemos que en nuestros tiempos el Señor ha sido grande en misericordia, que nosotros podemos portar una Biblia, podemos decir ser evangélicos, podemos poner alabanzas, podemos poner predicaciones, podemos poner todo aquello que nos identifique. Podemos andar como nosotros sabemos que es correcto ante la sociedad y nadie nos va a decir nada, porque en nuestra actualidad hay libertad de culto, hay libertad de a quién adorar. Y a veces cuando escuchamos que allá en unas partes del mundo el decir seguir a Cristo es poner en peligro la vida, a veces lo vemos tan lejano. No, pues aquello es muy lejano a mí, eso no es cercano a mí. Pero va a llegar un momento que eso que vemos lejano va a ser tan cercano porque nos estamos aproximando cada día a los tiempos finales. Y en los tiempos finales va a ser diferente a nuestra realidad. Es ahí donde aquella realidad lejana la vamos a ver tan cercana, donde la verdad es decir que somos creyentes, que somos servidores del Dios Altísimo, quizás pueda poner en riesgo nuestra vida. Pero la vida humana, la de esta tierra, no así la del alma. Y ahí es donde vamos a ver que la persecución no está tan ajena a nosotros. Y que se viva quizás distante, no. Porque repito, en los días finales va a estar tan cerca que como no nos imaginamos. Por eso siempre tenemos que dirigirnos bajo la dirección del Espíritu Santo. No todo lo que ven nuestros ojos humanos es la realidad. Hay cosas más ocultas, hay cosas más allá de dimensión espiritual que tenemos que buscar la presencia de Dios para entenderla y saber qué cosas pueden venir. No todo es como parece. Ese dicho que hay por ahí, no todo es como pinta, créame que es real.
No todo es como parece. Pero cuando estamos en el Señor, a usted y a mí no va a venir nadie a darnos mentira. Porque el Espíritu Santo revela todo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y esa es la importancia de obedecer a Dios. Porque ¿cómo es que vienen estas bendiciones de parte del Señor para nuestro caminar? Obedeciendo. La obediencia trae bendición. La desobediencia ya trae, sabe usted qué, ¿verdad? Entonces, vimos acá, pues ya mencioné que ellos no tenían opción. Aquí vamos a poder ver el desarrollo de esto, que si ellos no tenían opción, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a comenzar a leer Daniel capítulo 3, versículo 1, honrando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Aquí vemos algo. Dice que este rey, en el capítulo anterior leímos que él había reconocido, ¿verdad?, que no había Dios como el de Daniel. Pero como en él no había un verdadero compromiso, no había la certeza ni la convicción que sí la tenía Daniel con sus compañeros, ya acá vemos que él se le olvidó que ese Dios, el Dios que usted y yo servimos, el Dios que servía Daniel y sus compañeros, había revelado la profundidad del sueño, la interpretación. Se le olvidó, ya no se acordó. Vemos acá que como cristianos no tenemos que ser como la vida de Nabucodonosor, que en el aprieto y en la dificultad vamos y reconocemos cuando Dios hace el favor y después se nos olvida. ¿Y quién hizo algo en usted? Dios, usted. ¿Y está yendo usted a la iglesia? No, fíjese que no he vuelto, al rato vuelvo. ¿Ora usted como antes? No, fíjese que ya no. ¿Busca usted de Dios como antes? No, fíjese que ya no. Se le olvida. No hay que ser como Nabucodonosor, que reconoció en el momento que necesitaba de Dios, pero después volvió a lo mismo. Entonces acá dice que levantó una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Vemos acá un número 6, mire. Y su anchura de 6 codos. Vemos otra vez ese número 6. Ese número 6 representa gracia. ¿Y qué quiere decir? Que Nabucodonosor estaba tentando la gracia. Estaba tentando la misericordia de Dios. Porque aún sabiendo que había un Dios supremo, vino de necio. Vino a lo anterior. ¿Y qué vino? A levantar una estatua. A levantar una estatua de oro en la provincia de Babilonia. Y dice acá: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Vemos aquí, Nabucodonosor estaba rompiendo el reconocer y recordar que solo había un rey supremo. Y si bien es cierto, podemos decirnos que Nabucodonosor no era judío. El que era judío era Daniel y sus compañeros. Pero déjeme decirle que eso no era excusa para no reconocer
la supremacía del Todopoderoso. Es decir, hermanos, que los mandamientos son para todos. Usted ha escuchado personas que dicen, ¿y usted le sirve a Dios? No. Y preguntan por un familiar. ¿Y él o ella? Sí, él sí, porque como el Señor hizo esto y esto. A veces las personas que no están sirviendo esperan que el que recibió un milagro de parte del Señor sí tiene que servir a Dios. Es que no se trata de cuánto ha hecho el Señor, todos somos un milagro de Él. En todos el Señor ha hecho algo poderoso. Su misericordia se ha extendida para con todo. Entonces, de esa misma manera, como no podemos decir que el que Dios hizo un milagro recientemente es el que debe estar más sometido a Dios, y como yo no he recibido ese milagro todavía, no. Es que es para todos los mandamientos. Los mandamientos que están en la palabra son para todos. En Romanos 7:6. Y si no obedeces lo bueno, obedecerás lo malo. Hay personas que, los ateos, por ejemplo, ellos dicen que no son de ninguno. Aquí no se trata si no se es de ninguno. Aquí se trata que si se está en contra de los mandamientos de Dios, ¿con quién cree usted que se está? Aquí solo hay cielo, hay infierno. Aquí solo hay Dios, Jehová de los ejércitos y Satanás. Entonces, si no se está en la guianza de los principios de la palabra del Señor, del Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, ¿en quién cree que se está? Por eso la pregunta al principio, ¿somos obedientes? La obediencia va con la voluntad de Dios. La desobediencia, ¿con quién va? Ya sabrá usted con quién va. ¿Quién fue el que se rebeló? Ya sabe usted quién fue. El que no hace lo que se le indicó, ¿quién fue? Entonces, lo que hagamos nos dice a dónde estamos, si con Dios o con el otro. Pero los mandamientos son para todos. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Mira acá. Mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Es decir, la convocatoria era para todos, pues. Así como para contaminarse del pecado, de las cosas que el enemigo pone, todo el mundo está dispuesto. El llamado de salvación, de servir, de mantenerse firme para coronar esta carrera en los caminos del Señor es para todos. La invitación es para todos. No hay excepción. Versículo 5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Los eruditos entran en detalles en qué significa cada instrumento, que cada uno tiene una representación. Pero en esencia, ¿sabe cuál es el propósito de los instrumentos mencionados ahí? Es hacer música. Y la música tome un lugar muy significativo. La música tiene un propósito. Y por eso se menciona acá en este versículo también. Y vemos lo de esa estatua. Y recordemos que esa estatua, que es Elan también, representa que imperios diferentes, o sea, una colección de imperios de origen satánico y que hay una batalla por la adoración. ¿Se recuerda que hablamos de eso? Que la disputa grande y la batalla que hay es por quién adoramos como humanidad. El diablo demanda adoración del hombre y de la mujer. Dios quiere que también adoremos su nombre, pero ¿cuál es la diferencia? Que el enemigo lo hace bajo engaño, pero el Señor lo hace bajo la verdad, con la redención y la garantía y certeza de lo que Él ha prometido, lo cumple. Vemos la diferencia, pero todo radica en esa disputa entre a quién vamos a adorar.
Y aquí vemos, hay una estatua. Y sí, la semana pasada también mencionamos en el capítulo anterior lo de los imperios, y eso también lo vimos en Apocalipsis. Los imperios, cada uno tiene su distinción, tiene sus características, pero todas son de origen satánico, con personas no redimidas. Así que independientemente si ese imperio es fuerte, débil, con mezcla de unanimidad, de división, todo proviene del enemigo. Y todo lo que proviene bajo engaño, rompiendo lo que Dios quiere hacer, por consecuencia será destruido. Así que por más fuerte que viniese cada imperio, comenzando desde Babilonia hasta nuestra realidad y lo que viene para tiempos finales, siempre va a ser destruido. Pero hay uno que permanecerá para siempre. Y ese es el que usted y yo nos estamos esforzando para estar firmes y estar con ese reinado con Cristo. Avanzamos al versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí vemos, hay una situación, hay una estatua que el rey demanda que se adore. Ya tienen música ahí y se demanda que todos adoren. Cuando digo todos es todos. Pero el que no lo haga, aquí viene el pero el que no lo haga. Y vimos ahí lo de esa condición ya. O se hace o no se hace. Y si no se hace, hay una consecuencia según ellos. Y por eso estaba ahí también, repito, lo de la música. La música tiene algo importante ahí. Porque la música logra controlar a la gente para adorar. Y así adora lo que sea. Un paréntesis acá. Por eso como cristianos tenemos que tener cuidado qué es lo que escuchamos. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿No se ha fijado usted que hay cosas que uno no se las explica y dice que ese ritmo es bien contagioso, que ese ritmo aquí? No, tiene un trasfondo. Lo que es de Dios, ministra. No es que es contagioso, ministra, llena el espíritu. Es muy distinto a lo del mundo. Es muy distinto. Pero ¿dónde puede entender eso? Cuando se tiene dirección de parte de Dios. Y que usted se da cuenta que como hijos de Dios, el Señor ha puesto algo especial en nosotros. Así como lo hizo con esos 3 varones hebreos, así como lo hizo con Daniel, que empezamos a preguntar, ¿y esto será de Dios o no? ¿Y esto por qué y para qué? ¿Sabe que eso no lo tiene el mundo? Sin afán de ofender a nadie. Pero usted se ha fijado que en la iglesia tradicional, que usted ya sabe el nombre, de repente aparece otro santo y todos ahí bien mandados, y pues como dicen que apareció por aquí, van todos a hacer lo que dice alguien. No hay pregunta, esto por qué, para qué, no hay nada. Se da cuenta que el Señor ha puesto algo en nosotros porque nosotros ya tenemos razonamiento, ya tenemos sabiduría de parte de Dios, ya tenemos muchas cosas que solo Dios las puede dar. Y es ahí donde podemos entender lo bueno y lo malo. Y es ahí donde se quita la ceguera espiritual. Entonces, vemos el versículo 7, que ahí se dijo, por lo tanto, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Vemos que el mundo sigue la corriente sin cuestionar. Porque la palabra solo dice que los que no estaban de acuerdo con esto, habla de los 3 varones hebreos, que hemos mencionado sus nombres antes. Ellos sí, pero el resto no, el resto estaba bien mandado y es lo que le acabo de decir como ejemplo.
Que la gente sin temor de Dios, todo lo que le dicen que haga sin fundamento, ahí va y lo hace, porque el mundo sigue la corriente de los demás. Se vuelve moda, se vuelve tradición y tantas cosas. Versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Vemos acá algo importante. Dice que vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Aquí no dice 3 varones, aquí dice a los judíos. ¿Por qué nos dice esto? Porque los judíos siempre han sufrido muchos peregrinajes a lo largo de la historia. Usted sabe, a lo largo de darle lectura a la palabra, vemos cuántas cosas ha sufrido el pueblo de Dios. Pero eso también viene en comparación a nuestra vida. Que mientras usted y yo estemos esforzándonos por hacer las cosas de Dios, el diablo siempre nos va a tener una guerra. El enemigo siempre nos va a tener una lucha porque no estamos sin sentido haciendo lo que él dice. Estamos haciendo lo contrario. Entonces nosotros reflejémonos también en esto que hace énfasis del pueblo judío. Están acusando, están señalando. Cuando usted y yo estamos haciendo las cosas de Dios, siempre está el acusador ahí que mira que que lo otro y tantas cosas que pasan. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Por eso, porque somos diferentes, pero diferentes ¿por qué? No por cómo nos llamamos, no por lo que hacemos, no por cómo nos vemos, no, somos diferentes porque tenemos la luz de Cristo. Dice la palabra que somos la sal de este mundo, somos carta leída de este mundo, somos la luz en medio de la oscuridad, por eso somos diferentes. Es por eso que siempre vamos a ser acusados, señalados y vamos a estar en una batalla espiritual. Y vamos a avanzar al versículo 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Versículo 10. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Reafirmaron lo que el rey ya había ordenado. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrad, Mesad y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Aquí ya vemos que solo menciona a 3. Hay unos varones judíos, dice, y dice sus nombres. ¿Dónde está Daniel? Se recuerda que desde el principio hemos venido leyendo y yo he venido mencionando que solo 3 y 3, pero se ha hecho la pregunta: ¿dónde está Daniel? ¿Por qué no está Daniel aquí? ¿Qué significaba Daniel? Dios es mi juez. Entonces aquí vemos que solo se mencionan a 3, a Daniel no. Pensemos, puede ser que Daniel, aquellos hombres que estaban acusando, puede ser que pensaron que Daniel era bastante poderoso en ese momento, allí en esa corte, donde lo habían nombrado para dirigir. Posiblemente estaba en la corte del rey y se olvidaron de él por decir que estaba ocupado, ¿verdad? Pero estaban enfocados en estos 3 que estaban gobernando en la provincia de Babilonia. Entonces nos damos cuenta acá que Daniel no está entre los que están siendo acusados. Les repito, Daniel significa Dios es mi juez. Eso nos da, hay que dimensionar los pensamientos. Dios es mi juez. Daniel no estaba ahí. Dios es el juez de nuestra vida. Luego dice, versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrad, Mesad y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. 14.
habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? 15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y que Dios será aquel que os libre de mis manos? Vemos aquí que el rey Nabucodonosor no es que llegó, ¿verdad que ustedes no quieren adorar el estatus que levanté ahorita, los echamos al horno? No, no llegó así. Vemos aquí que Nabucodonosor no le estaba presionando como pudiéramos haber pensado que lo hiciera. Aquí en un principio a Nabucodonosor se le olvidó que hay un Dios soberano. Porque imagínense decir, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. La osadía que tuvo de decir eso, que Dios los iba a librar de sus manos. Y vemos que aquí Nabucodonosor les está dando tiempo. Pero a él se le olvida que no depende de él, sino que hay un Dios supremo que ya está tomando el control de todo. Y cuando él les dijo esto a estos 3 varones hebreos, vea lo que respondieron. Versículo 16. Y aquí contestamos la pregunta del capítulo 2. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que ha levantado. Vemos aquí que ellos le dijeron que no era necesario que hablaran sobre ese asunto, porque él ya sabía cómo iban a actuar y que solo a Dios van a servir. Haga o no haga Dios, solo a él serviremos. Entonces vemos que no es que porque allá la tenían fácil y les dieron oportunidad, ellos estaban obedeciendo. No, ellos demostraron que aquí también, cuando su vida estaba en riesgo, ellos también dijeron: no, nosotros solamente serviremos a nuestro Dios. Vemos aquí que aquí está respondida esa pregunta. Que ellos, así como en lo pequeño y en lo grande, ellos obedecen. Ellos se mantienen. ¿Cuántas veces nosotros venimos y le pedimos algo al Señor? Señor, por favor, en tu misericordia, concede esto. Señor, yo voy a testificar de tu poder. Yo voy a contar de tu grandeza. Pero ¿y cuántas veces le decimos: Señor, pero si no lo haces así, yo siempre voy a exaltar tu nombre? Yo siempre me voy a mantener firme. Yo siempre voy a contar de tu grandeza. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios así? ¿Cuántas veces hablamos con Dios así? Porque el Señor nos conteste lo que estamos pidiendo o no nos conteste, Él siempre debe ser nuestro Rey y Señor, digno de toda adoración. Nuestra adoración no debe estar adecuada a la respuesta que nos dé Dios o el favor que nos dé Dios, no. Debe estar siempre enfocada en que la palabra dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Debemos estar enfocados en estar siempre en la voluntad de Él. Porque Él no responda a algo, porque Él no haga algo que usted y yo queremos, no significa que Él no lo puede hacer. Que no es su voluntad es otra cosa, pero Él siempre es nuestro Dios, digno de toda alabanza y exaltación. Y es así que usted y yo nos tenemos que mover en nuestro diario vivir, en nuestra vida cristiana. Dios haga o no haga,
Él decir nosotros, Él siempre es mi Dios. Yo me mantengo aquí. Y aquí vemos que hay una conexión entre comer y adorar. Pero ¿y qué tiene que ver eso, Tomás? Porque recordémoslo del capítulo 1, que ellos se guardaron no comiendo la comida que había dispuesto el rey. Y esto es lo que establece la Torá y este libro de Daniel, que lo pequeño y lo grande van de la mano. Es decir, si algo tan trivial como no comer se obedece, aquí también se demuestra que en algo tan serio como la adoración y estar en riesgo la vida de ellos seguían adorando. ¿Ha escuchado y ha leído la parte que dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré? ¿Qué significa? Que si la obediencia está en lo pequeño, en lo básico, en lo trivial, también tiene que estar en lo serio, en lo complejo, en lo grande, en lo dificultoso. Porque aquí no es que Dios, yo le tengo que obedecer en lo pequeño y en lo grande. No, 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 no. Aquí es todo. Todo es todo. Vamos a avanzar al versículo 19. Ellos ya le contestaron que no, ¿verdad? Que ellos no van a adorar esa estatua. 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Veamos algo aquí. Dice entonces Nabucodonosor, ya no dice rey, ya no dice... No dice otro adjetivo, ahí dice Nabucodonosor. ¿Por qué dirá Nabucodonosor ahí un sol? Porque solamente era un rey temporal por ese momento. Hay un rey supremo. Él es el rey de reyes y señor de señores. Entonces por eso aquí dice Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrad, Mesad y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. No era calentado como estaba, era 7 veces más. Ese número 7 tiene propósito. ¿Cuál era el propósito? Tomarse tiempo para calentar el horno. O sea, traer más cosas para que ardiera más ese horno. ¿Qué es lo que quiere Nabucodonosor aquí? Que no lo desafíen. Él lo que está buscando es que estos hombres digan, no, pues está bien, rey, vamos a adorar tu estatua. Tiempo, está generando tiempo. Porque él no quiere que lo desafíen, sino que se sometan. Pero estos varones tienen la convicción y eso no va a hacer diferencia alguna. Porque aquí ya no es Nabucodonosor que está a cargo. ¿Saben quién está a cargo? Es Dios. Es Dios. Cuando una situación nos pone a prueba y estamos preocupados, una vez decimos, yo le voy a poner esto a Dios. Haga lo que haga el Señor, Él es mi Dios. Ya Dios está en el asunto, usted ya metió a Dios en el asunto. Ya eso no es la situación la que va a tomar el control, no es el problema, no es la enfermedad, no es la circunstancia, es Dios que está tomando el control ya. Así que como Dios ya estaba a cargo de esa situación ahí, ¿quién está a cargo de nuestra vida? De los problemas, de la necesidad, de esas peticiones secretas, personales, necesidades de todo tipo, de sanidades y cuantas cosas más, soluciones, a puertas que se abran, otras cosas que se cierren, cosas que sean canceladas, otras que sean abiertas y cuantas cosas más. ¿Quién es el que está a cargo de nuestra vida? ¿El problema toma el control en nuestra vida o es Dios? Nuestra respuesta en todo momento debe ser Dios.
Dios conoce de toda materia, Dios conoce de toda circunstancia, Dios conoce de toda situación. Dios no es como nosotros los humanos que de repente sabemos de una cosa pero no sabemos de la otra. Sabemos de una, desconocemos la otra. Dios conoce todo. No es como nosotros que estamos activos en el día, en la noche estamos durmiendo. No, Dios está todo el tiempo disponible. Entonces, en nuestra vida tiene que estar a cargo siempre Dios, más nadie. Dios. A veces si hay una dificultad, necesidad, no tenemos que decir, yo espero en esta persona, yo espero en la otra. No, 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 no. No es nadie, no es nadie. O a veces los problemas, la confianza se pone en un político, se pone en un alcalde, porque así es nuestra forma de gobernación, pero sé que en otros países es diferente. Se pone en el gobernador, se pone en tantas cosas, se pone a veces en los líderes de la iglesia, se pone en el pastor, se pone en la familia, se pone en los padres, se pone en el esposo, en la esposa, qué sé yo, cuántas cosas, cuántos ejemplos le puedo dar. No es ahí, no es esa persona que tiene que estar a cargo de nuestra vida, es Dios. Dios es el que tiene que estar a cargo. Vemos acá que estos varones hebreos nos mandaron a traer, o sea, no dice la Biblia dónde estaban sus padres, ¿verdad? Incluso ni mandaron a traer al mismo Daniel. No le dijeron traigan a Daniel para que él vea qué hace por nosotros. No, no, no. Ellos fueron claros y le dijeron Dios es nuestro Dios. Él nos puede librar de tu mano. Él nos puede librar de este horno. Y aún así si no lo hiciese nosotros le adoraremos a Él. Ellos no mandaron a llamar a nadie. Incluso ni le suplicaron a Nabucodonosor, ten misericordia de nosotros. Nosotros estamos sirviendo lo que tú nos has asignado. No, 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 nada de eso. Fueron claros y precisos que era Dios el que ellos adoraban. Y era Él el que estaba a cargo de su situación. Versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrán, Mesad y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Vemos acá que dice que los ataron. Ataron sus manos, sus pies. Y es que, hermanos, cuando caminamos en fe, muchas personas se molestan. ¿Por qué se molestan? Porque usted es diferente, pues. Somos diferentes, confiamos en Dios. Y eso le incomoda a cualquiera que no está en los caminos de Dios. Y eso mismo de que le molesta a muchas personas el serle fiel a las escrituras también no nos hace personas populares. ¿O usted ha visto a alguien que esté rectamente en los caminos de Dios? Siempre hay algo que decir, siempre hay algo que señalar. Nada es que venga alguien que hace todo lo contrario a lo que Dios quiere, se vuelve popular, se vuelve famoso y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué? Es que usted y yo no hemos sido llamados para ser famosos, ni para ser populares. No, eso lo hace la gente del mundo, la gente que busca esas cosas. Pero si estamos guiándonos por lo que Dios nos ha trazado, no esperemos ser famosos ni populares. Y vemos que de hecho esto de ser firmes en lo que Dios ha mandado, en servir al único Señor, hay personas que esto les ha costado, dijimos en un inicio, incluso la vida. Y quizás suene exagerado, ¿verdad? Como decía. Pero en muchos lugares, hermano, hay personas y también a la luz de la palabra podemos ver cuántas personas tuvieron que dar su vida por proclamar a Dios como su Señor y Salvador. Entonces debemos entender que el proclamar esta palabra, ser hijos de Dios, incluso nos puede representar tener una sentencia de muerte. Pero eso no nos debe desviar de la firmeza, no. Porque pueden matar el cuerpo, pero el alma no. El alma no. Y esto lo vamos a ver más especificado, dije en un principio y lo reitero nuevamente, en tiempos finales. Que ahí va a ser, ya se imagina usted el caos que va a haber.
Pero esto, hermanos, no es para que nos dé miedo. Ay, Dios, lo que viene. Ay, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Y no, no. Es para hacernos crecer en fe. Todas estas personas que se han mantenido firmes, Dios les ha dado la victoria. Dios les ha dado la victoria. Si somos firmes en Él, si somos fieles para con Él, Él también nos va a dar la victoria siempre. Entonces, amar a Dios y al prójimo hace que tengamos un testimonio correcto. Nuestro amor por Dios nos empodera a través del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que nos detiene debe ser vencido a dejarlo por amor a Dios. Cualquier cosa que nosotros nos esté deteniendo de avanzar, cualquier cosa que nos quite la convicción en nuestro interior de estar seguros, por ejemplo, dice, ¿cuántos se van con Cristo? Y ahí tiembla la mano para levantarla. No, cuando hay certeza hasta se levanta hasta casi donde no alcanza la mano. Yo me voy con Cristo. Pero de repente pasa que, pero ni un amén sale. ¿Por qué? Eso que nos está robando la tranquilidad tiene que ser vencido en el nombre de Jesucristo. Eso va a producir en nosotros obediencia, así como esos 3 varones hebreos. Y reiterando acá lo que hablamos de que estaban atados, esto representa que se estaban viendo impotentes, incapaces de hacer lo que quisieran hacer. Es decir, habían perdido la autoridad sobre ellos mismos. Esto es lo que quería el rey Nabucodonosor, que perdieran la autoridad sobre ellos mismos. Y en el versículo 21 dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. El 22, y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrán, Mesad y Abednego. Vemos acá que a ellos los habían atado, para que ya no tuvieran un control de ellos mismos, una autoridad. Pero vemos que estos hombres que el rey mandó a que hicieran esto, que los ataran y los lanzaran en ese horno, fueron muertos. ¿Por qué fueron muertos? Por servir a aquellos que están en conflicto con Dios. Es decir, al recibir una orden y si está en conflicto con Dios, usted y yo no tenemos que obedecerla. Porque esa misma maldad, el hecho de hacer lo contrario a Dios, trae destrucción propia a nuestra vida. No sé si la semana pasada mencioné un ejemplo aquí, si no, otro lado, bueno. Que usted agarre una pelotita de esas que rebotan y usted la lanza a la pared. ¿Será que esa pelota se va a ir más allá? No, se viene de regreso. Todo lo que hagamos se viene de regreso. Entonces, si se está haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿qué cree que viene? Destrucción. Y aquí tenemos claro esto, que estos hombres dicen que fueron muertos porque la llama del fuego del horno, recuerde que estaba calentado 7 veces más, los mató. Seamos cuidadosos cuando alguien nos dice haga esto, haga lo otro. Y tal vez no es alguien, sino que la voz. Recuerden que hay 3 voces en nuestra vida. ¿Cuáles son? La voz de Dios, la voz de la mente, del cuerpo, de la carne, y la voz del enemigo. Tenemos que ser bien entendidos qué voz es que nos está hablando. No vayamos a obedecer la que no tiene que ser porque nos va a traer destrucción. No nos tenemos que confundir. Cuando es la voz de Dios sentimos paz, total certeza de lo que estamos haciendo. Pero si usted y yo sentimos duda de algo, posiblemente esa voz no era de Dios. Entonces seamos cuidadosos a qué estamos obedeciendo. Porque si estamos obedeciendo algo que va en contra de los propósitos de Dios, eso nos trae destrucción a nuestra propia vida. Dice el 23, y estos 3 varones, Sadrán, Mesad y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Imagínense, ya estaban adentro del horno. ¿Calentado cuántas veces? 7 veces ya. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. 25.
Y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aquí vemos que menciona que fueron 3 los que se echaron adentro del horno, ¿verdad? Ese 3 tiene propósito de probar algo. ¿Es bueno confiar en Dios? ¿Es correcto obedecerle? Y vemos aquí que Nabucodonosor estaba confundido. ¿Se imagina usted con el miedo que estaba? Porque no habían 3 adentro del horno. ¿Habían cuántos? 4. Habían 4. ¿Qué representa ese número 4? Representa implicación global. Es decir, la salvación, el respaldo de Dios no solamente estaba para los que nacieron ahí, no solo para el pueblo de Israel, no. Es a nivel global, porque Dios no es racista. Dios no es racista. Por eso dije en un principio, los mandamientos de Dios es para todos, sin excepción de nadie. Recuerda, la palabra dice toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esa es la palabra. Entonces el número 4 implica globalmente. Es decir, que para todo se trata de estar claro a quién servimos, a quién le tememos, para quién nos guardamos. Y ahí está el respaldo de Dios. Cuando Dios mira, ve el interior. No ve qué color somos, si somos altos, si tenemos o no tenemos, qué ejercemos, de qué trabajamos. No, Dios no ve eso. Dios ve la certeza, la convicción con la que nos depositamos en Él. Si a Él lo ponemos, que haga todo por nosotros. Y en cuanto al fuego extremo, ¿sabe para qué fue ese extremo? Solo para liberarlo de lo que estaban atados. Vea qué glorioso. Ese fuego no fue para matarlos, fue para liberarlos. Allí hay algo hermoso para nuestras vidas también. Todo eso que pasa por nuestra vida no es para matarnos, hermanos. Es para liberarnos de cuantas cosas que Dios quiere hacer con usted y conmigo. No es para matarnos, que se nos grabe esto. Todo lo que pasamos no es para matarnos, es para glorificarse Dios. Y vemos acá que ellos fueron libres de lo que les habían puesto. Y así debe ser también nuestra vida. Recuerde, cuando la salsa ardía y no se consumía. Esa escena de esos varones hebreos adentro de ese horno nos debe llevar también a ese momento de cuando la zarza ardía y no se consumía. Pero recordemos que Nabucodonosor dijo que veía un 4.º hombre. ¿Y quién será ese 4.º hombre? ¿Quién será? Dice él ahí que el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces, ¿quién es ese 4.º, cree usted? El 4.º que estaba ahí, el Mesías. El Mesías. Eso lo podemos entender a la luz de la palabra. Con esto no le estoy diciendo que Nabucodonosor dijo que era el Mesías, no. Él no había tenido un encuentro verdadero con Dios. Pero a la luz de la palabra podemos entender que era el Mesías. ¿Por qué? Porque él dijo que era semejante al Hijo de los dioses. Él vio algo glorioso en él. Y más allá de eso, cuando usted y yo sufrimos por la causa de Cristo, lo ponemos a Él primero que en nuestra vida, ¿qué cree usted que pasa? Viene el Señor a tener comunión con nosotros. Viene a tener comunión con nosotros y hay un gozo inexplicable. Y vemos ahí que en el versículo 26 dice que entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Pero ¿cómo estaban estos varones cuando Nabucodonosor los vio? Paseándose. Es que cuando el Señor está en la situación que nos agobiaba, que nos preocupaba, en vez de llorar, en vez de quejarnos,
danzamos de gozo, caminamos gozándonos porque Dios está con nosotros en ese fuego que arde, pero no para consumirnos, sino para libertarnos, para sacar algo glorioso. Dios en nosotros. Y veamos algo más acá. ¿Sabe usted por qué el Señor no actuó cuando los estaban cuestionando, cuando los estaban atando, cuando estaban calentando el horno? No vemos manifestación de Dios, de un ángel, del Mesías, no vemos nada, no vemos nada. ¿Hasta dónde es que aparece? Cuando están en el horno. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el Señor está probando. Él está probando. Aquí fue distinto a como cuando en el capítulo 1 y 2 que ellos hallaron gracia y fue factible. Aquí no, aquí están siendo probados. Pero cuando nosotros tenemos la certeza de lo que vamos a hacer en el momento de la prueba, del desierto, de todo lo que atravesamos, ahí está Dios presente. No estamos solos, Dios está con nosotros. Versículo 26. Ya leímos una parte, pero dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta al horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrad, Mesad y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrad, Mesad y Abednego salieron de en medio del fuego. ¿Se imagina usted lo impactante de haber calentado ese horno 7 veces? Tenemos idea del nivel de calor. 7 veces. Y que estos hombres, en vez de salir quemados o algo así, salieron libres de las ataduras que les habían puesto, salieron intactos, y aquellos que solo se acercaron al horno murieron de las llamas que salían. ¿Se da cuenta lo glorioso que es poner a Dios en primer lugar? Si Dios estuvo con ellos ahí, ¿qué nos hace pensar que Dios no va a estar en el problema, en la enfermedad, en la rebeldía de cualquiera de nuestros familiares, qué sé yo, cualquier cosa, hermanos, donde no hay provisión? ¿Cómo es posible que pensemos que Dios no va a estar? Si Dios estuvo ahí, y ese mismo Dios es ayer, hoy y siempre. El versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Gloria a Dios. ¿Cuánto planifica el enemigo con todas las cosas que nos pasan? Pasa usted por el fuego y ni olor a fuego tiene, porque el Cordero bendito está con nosotros ahí, en medio de ese fuego. Pasa por el desierto, ni olor a polvo trae, porque el Señor está con usted y conmigo en el desierto. En todo momento Dios está con nosotros. 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. 29. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El Señor honra a quien le honra. Él bien sabe quién lo pone a él primero antes que su vida. Vemos lo importante de caminar sin quemarse en ese fuego. Dios nos está hablando, hermanos, de un estilo de vida. Vivir con Jesús sometiéndonos a Dios y no al mundo. Ellos no hicieron lo que hicieron todos los demás. Ellos fueron diferentes. Diferentes para llamar la atención, no. Diferentes porque ellos habían entendido quién era su Señor. Y vemos aquí que hubo una proclamación. Nabucodonosor no estaba enojado,
sino que él reconoció que el Supremo es Dios. Y en los hombres hebreos, vemos aquí que en ellos los hombres hebreos nada cambió, porque Dios es el guardador en el fuego o en medio del fuego. ¿Qué nos quiere decir todo esto, hermanos? Que hay que tener confianza en Dios, no dudar o poner atención a lo que dice el enemigo. No, no, no. A Dios es que debemos temer. Es para Dios que tenemos que guardarnos. Porque no temamos a aquel que puede matar el cuerpo, sino a aquel que después de matar el cuerpo puede echar esa alma al infierno. Imagínense, ellos pusieron su vida por mantenerse firme. Pero ellos, poniendo en riesgo su vida, ganaron la vida humana y también la eterna. Pero si ellos hubiesen dicho, no, pues ahora nos ponen entre la espada y la pared y esto se trata de vida o muerte, pues vamos a servir a esa estatua. ¿Se imagina usted? Hubiesen según salvado su vida humana. Pero ¿y el alma? Pero ¿y el alma? Entonces aquel que creyendo ganar su vida, realmente la pierde, porque pierde la salvación. Y cerrando, pues iba a mencionar que que también se puede entrar un poco en confusión. En Romanos 3 se puede leer un poco más allá detalle, que habla de someterse a la autoridad. Pero entendamos esto, hermanos, someterse a la autoridad se refiere a algo que va en lo normal, no algo que haga perder la esencia de lo que usted y yo hemos creído, que nos haga perder la fe que tenemos y la convicción. Nada humano es primero que Dios. Nada de lo humano es primero que Dios. Y todo esto que hemos visto ahorita, ¿será que nos describen como estos varones hebreos? ¿Qué tan comprometidos estamos con Dios nosotros? Que a pesar de todo, porque Dios libra de la prueba, vemos aquí que el Señor se manifestó en la prueba. No antes, como dije. Pero vemos que hay un verdadero compromiso para con Dios, para que Dios haga eso. Entonces vemos aquí qué tan comprometidos estamos nosotros con Dios. Y vemos acá también que habla de la forma singular, no plural. ¿Por qué? Porque se refiere a la unión y en la unión hay obediencia. Los mandatos, hermanos, son personales. La palabra, la salvación es individual. Esto no es en conjunto, esto es individual. La convicción que tenga cada uno es personal. Y la obediencia trae gran bendición porque debido a la obediencia por las cosas correctas, ¿quién determina lo correcto? Es Dios. Entonces, si estamos guiados conforme a lo que Dios quiere, estamos en lo correcto. Porque Dios es que pone las cosas correctas en nuestra vida. Y sé que somos personas con muchas necesidades, hermanos, de liberación en Dios. A través de confiar en Él es que nosotros podemos alcanzar todo eso que nuestro corazón anhela y sabemos que necesitamos. Pero tenemos que seguir sus mandamientos a pesar de lo que el mundo diga. El mundo nos va a decir una y otra cosa, pero nosotros no nos tiene que desviar la mirada nada del mundo, sino que los mandamientos que Dios nos ha establecido para seguir. Y que a pesar de lo que el mundo diga, ¿qué nos enseña este libro? Que así como es para tiempos finales, pero también para la época de Daniel, esto se mantiene, los mismos principios vemos de Apocalipsis, los mismos principios en Daniel, que es principio de profecía. Entonces, eso que fue para ese tiempo es para hoy y lo seguirá siendo para todo el tiempo que Dios permita. Entonces, recordemos lo de Daniel. ¿Qué significa Daniel? Dios es mi juez. Dios es nuestro juez. ¿O somos cristianos situacionales?
que cambiamos según el día a día. Ahora me adecuo a esto porque estoy aquí y aquí se hace esto. Aquí, no. Estos hombres no estaban en Judea, estaban en Babilonia. Y es lo que le decía en los capítulos anteriores. Tenemos que ser auténticos aquí en la China. Aquí en Norteamérica, Suramérica, en otros continentes tenemos que ser iguales. Dios nos observa en todos lados y en todos lados necesitamos a Dios. No tenemos que ser cristianos situacionales que dependiendo la situación nosotros prioricemos o desprioricemos a Dios. Tampoco cristianos de geografía que según donde yo esté me voy a comportar y ahí le voy a dar primer lugar a Dios o no. No. Tiene que ser en todo momento y en todo lugar. Hasta acá mi tiempo. Y invito también a que sigamos escudriñando la palabra siempre, porque hay mucho más que sacarle a ese capítulo ahí. Y con la ayuda del Señor, pues vamos a continuar la próxima semana con el capítulo 4, que habla de la locura, de Nabucodonosor. Así que gracias al Señor por el privilegio que me ha concedido y la oportunidad de desarrollar este capítulo 3. Así que con la ayuda del Señor, pues nos escuchamos en el siguiente capítulo el próximo miércoles. Dios me les bendiga.